Mi nombre es Daniel Salazar Mora. Este es, Voy a presentarles mi trabajo final de investigación aplicada, titulado Una aplicación móvil para la evaluación estandarizada del bienestar animal equino en Costa Rica. Como bien mencionaron, mi comité lo conforman el doctor Cristian Quesada López, el doctor Marcelo Jenkins y el máster Cristian Martínez Hernández. Entonces, nada más, éxito aquí. Perfecto. Vamos a comenzar introduciendo el tema, principalmente la importancia de los equinos. Para el 2014, el 60% de la población mundial equina se encontraba en países en desarrollo. Al hablar sobre equinos, aquí nos estamos refiriendo a los caballos, mulas y burros principalmente, los cuales apoyan actividades agrícolas, de transporte, de trabajo rural y de producción de sueros, que de hecho esto no exclusivamente lo vi en la literatura, sino que además tuve el placer de ver un poco y conocer más de este tema, la producción de sueros, con expertos en el Instituto Clómido Picado. La salud y el bienestar equino dependen tanto de la alimentación como del manejo del ambiente, de la atención veterinaria y de los comportamientos. Además, un poquito más aislado de los equinos, pero es importante desde la introducción mencionar que la investigación se realizó en colaboración con el proyecto SINA-CITIC. El SINA es el Centro de Investigación de Nutrición Animal y esto fue muy importante ya que me permitió tener una cercanía y una validación constante de requerimientos con las expertas del SINA. Además de que con eso, gracias a esta situación, pude acercarme más por ejemplo, a las instituciones de Clodomiro Picado y a otras para, posteriormente lo vamos a ver, evaluaciones con caballos reales y personas expertas en ello. Hablando sobre la problemática, vamos a comenzar con la falta de protocolos estandarizados. Ellos garantizan la consistencia, la trazabilidad y el apoyo a la toma de decisiones. En Costa Rica, estas evaluaciones se realizan principalmente mediante cuestionarios, instrumentos de papel. Eso dificulta el seguimiento histórico, el análisis posterior y la gestión de la información. Hay un enfoque muy fuerte en la literatura sobre los caballos. Se deja de lado a los burros y las mulas. Además, las soluciones están fragmentadas, enfocadas en funcionalidades específicas o casos de usos aislados. El principal problema aquí es que entonces un cuidador o investigador que maneje uno o varios equinos, si necesita realizar distintos tipos de evaluaciones, va a tener que tener distintas aplicaciones descargadas en su dispositivo móvil. Los contextos son distintos al costarricense. No, en la literatura no se encuentra nada de esto en Costa Rica, ni protocolo estandarizado, ni alguna aplicación que permita evaluar el bienestar animal equino. Por lo tanto, se denota una ausencia de una plataforma integral con un protocolo estandarizado para la evaluación y gestión del bienestar animal equino, y mucho menos sistemas validados por evaluaciones de UX, de usabilidad, ni diseñados con DCU, HCI o ACI. Entonces, entrando un poco en esos últimos, DCU es el diseño centrado al usuario. Aquí lo que nos interesa es para poder reconocer las necesidades e intereses de las personas usuarias y enfocar su usabilidad alrededor de ellas. Perdón. El HCI es la interacción humano-computador. Eso, lo que nos interesa aquí es la facilidad del aprendizaje, reducir la carga cognitiva, mantener una consistencia visual entre las pantallas, la visibilidad del estado del sistema y que sea una navegación eficiente. Una rama del HCI es el ACI, la interacción animal-computador. Aquí también es muy importante y en lo que se enfatiza es en aquellas necesidades y en las perspectivas de los animales desde el diseño, en muy tempranas etapas, por ejemplo, incluso desde los prototipos. En este caso, esta aplicación es como un formulario que se llena visualizando al equino. Entonces, no queremos poner al equino en una posición de estrés, de malestar, para ejemplificar con otro tipo de aplicaciones que puedan tener monitoreos, sensores. Si se pone un collar, una pulsera al animal, no quiere que se haga daño o algún malestar en general al animal. Entonces son los principios y es muy importante hacer este tipo de aplicaciones alrededor de ellos. Aquí vemos la justificación. Voy a pasar un poquito más rápido por aquí. Lo que puse de color negrito es lo que en conjunto con los expertos de Zootecnia se delimitó y se priorizó para dentro del diseño estandarizado y la primera versión prototipo de la aplicación. Entonces, ahí está lo que es en la actualidad todos estos procesos en la recolección de datos. Bueno, esta aplicación ya integra un formulario adaptativo. Permite también las imágenes, los audios, los videos. Cuando hablamos de los reportes de datos y también del análisis y monitoreo, ya tenemos un dispositivo móvil donde se va a poder manejar, donde se va a poder tener esa información. Va a haber un
protocolo de evaluación estandarizado, es decir, un panel centrado a nivel, en este caso, nacional. Y bueno, para la toma de decisiones, entonces este protocolo también viene perfecto para estandarizar los lineamientos del bienestar. Además, se incluye una consideración con historial de bienestar. Pasamos al objetivo. El objetivo general es el de desarrollar una aplicación móvil para la evaluación estandarizada del bienestar animal equino en Costa Rica. De ahí nacen los objetivos específicos. El primero es identificar cuáles son esas funcionalidades prioritarias de una aplicación móvil. El segundo es desarrollar esta aplicación móvil. Y la tercera es evaluar su usabilidad y experiencia de uso de la aplicación con personas expertas del área de zootecnia. La metodología fue con la ciencia del diseño. Esta imagen lo resume un poco, ya lo vamos a ir viendo específicamente en las siguientes diapositivas, pero lo que es importante dejar claro es que la fase 1 es de caracterización, la segunda del diseño y la tercera de evaluación. Comenzamos con la fase 1, se hizo una revisión de literatura, se realizó una revisión siguiendo Prisma, específicamente en estas bases de datos, y de esta forma la investigación es rigurosa, es transparente y es auditable. Además, es replicable al seguir el enfoque sistemático y se reducen los sesgos en búsqueda, selección e interpretación de la literatura al estar basado en un protocolo predefinido. Aquí también rápidamente, desde los 91 artículos iniciales, se incluyeron 42, se excluyeron 49 y ahí están las consultas de búsquedas en cada base de datos. Ok. De mano de cada uno de los objetivos específicos, nacen preguntas de investigación. Entonces, el primer objetivo específico era el de identificar esas funcionalidades prioritarias para la evaluación. Entonces, la principal pregunta de investigación es cuáles son las acciones o procesos primordiales que se realizan durante este proceso de evaluación. De ahí nacen subpreguntas. ¿Qué desafíos se presentan al realizar estas acciones? ¿Qué tipo de funcionalidades se pueden simular estas acciones? ¿Y cómo es ese diseño esperado de cada acción si se realiza digitalmente? Mapeando el segundo objetivo específico es ya sobre el desarrollo como tal. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa aplicación móvil para la evaluación del bienestar animal equino? ¿Cuáles son los lineamientos de diseño? ¿Cuáles son los lineamientos de implementación? ¿Qué tipo de aplicación móvil satisface el proceso? Y finalmente, el tercer objetivo es el de la evaluación. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar esa aplicación móvil para el bienestar animal equino? ¿Cuál es la percepción de las personas usuarias sobre la aplicación? ¿Qué aspectos deben evaluarse? ¿Qué tan usable es la solución desarrollada? Ya retomando la literatura, pues aquí hice una categorías, hice varias categorías con respecto a los artículos que iba encontrando y a las herramientas. Em, Aquí pongo que 20 artículos, la gran mayoría, son sobre autogestión. Entonces, ¿qué significa autogestión? Son aquellos sistemas que nos permiten tener algún tipo de gestión de quinos. Muy fácil, un ejemplo es el que está aquí, un smartwatch, una aplicación de smartwatch para caballos, es decir, hay sensores, hay un monitoreo de estos caballos, hay una gestión. Hay otros tipos preventivos, hay 17 artículos. Estos preventivos, aquí el ejemplo que pongo es una escala al observar un caballo para poder cuantificar cuánto dolor pueda llegar a tener por problemas dentales. Respuestas a síntomas. Aquí ya hay un problema, ya hay una situación y la aplicación que se utiliza, el artículo especifica cómo manejarlo. En este caso, terapia de equinos. Y también hay algunos que puse como especiales, hay dos particularmente. Un ejemplo es este que dice cómo en una tableta los equinos pueden identificar ciertos objetos. Bueno, muy importante, estos son los protocolos de evaluación que se encuentran en la literatura. Vamos a comenzar con Awin. Awin está enfocado únicamente en caballos, cuenta con una aplicación móvil, pero requiere capacitación y presenta un protocolo de evaluación. Bueno, también no contempla el contexto costarricense. De hecho, ninguno de los protocolos contempla el contexto costarricense y de hecho todos también están en inglés. Eso es muy importante de mencionarlo. Después está este en el que está enfocado únicamente en caballos en sistema de manejo moderno. Ejemplo, escuelas de equitación, establos privados, centros deportivos. Tiene un protocolo que está más que todo orientado al monitoreo y no menciona mecanismos de digitalización. De hecho, Awin es el único que es un protocolo y también es una aplicación. Aquí brincamos al CEWAT. El CEWAT es una herramienta amplia utilizada por un ONG que es el World Horse Welfare
hay procesos de captura que son manuales en papel y hay una digitalización, pero esta es posterior a la captura de datos. Es decir, los cuidadores realizan la evaluación a papel y posteriormente, lo cual no es muy eficiente, tienen que ir a digitalizarla. Aquí ya hay un concepto del tiempo. Aquí se habla de que cada evaluación dura entre 5 o 10 minutos. Se requiere dos evaluadores, perdón, entrenamiento y equipo especial. En el WAS hay un sistema de puntuación. Esto fue muy importante. Esto también lo consideramos dentro del protocolo que fue creado junto al SINA para esta aplicación. Em, no ofrece digitalización. Fue evaluado en Egipto por 6 meses por 3 expertos y la evaluación dura entre 10 y 13 minutos. Ya, finalmente, en este vemos una evaluación manual basada también en la observación clínica y conductual. No ofrece digitalización, requiere 2 personas previamente capacitadas y la evaluación es entre 5 y 7 minutos. Aquí también importante destacar que solo evalúa indicadores negativos. De cada uno de estos protocolos de la literatura, más la experiencia de los expertos del SINA, se fue construyendo, todo esto soldó la base para el protocolo que es utilizado en la aplicación. En esta gráfica lo que es importante que observen en la literatura es la diversidad de funcionalidades. Ahí está todo esto que comentaba de que entonces hay que tener distintas aplicaciones, distintas herramientas para poder evaluar distintas cosas en los caballos. O bueno, hay un enfoque en los caballos, pero para los equinos. Aquí están los ejemplos y concretos de la literatura. Y pasamos a los retos. Entonces, hay 33 artículos que mencionan el diseño como un reto. Muy importante aquí, más que todo, habla sobre la parte técnica, hablan sobre cómo es desarrollar este tipo de sistemas, cómo se pueden manejar. Bueno, primero, cómo se pueden capturar estos datos, después, cómo se pueden manejar. Muchos hablan de que tienen los datos almacenados de forma local y no en la nube. Todas estas dudas abarcan el sector del diseño. El sector de los datos también va de la mano con ello, de hecho, y por eso es el segundo mayor con 19 artículos. Está la inteligencia artificial con 11, que aquí más bien se enfocan en el futuro, cómo puede integrarse la inteligencia artificial. De las ramas de HCI y ACI hay 11 y 8 artículos respectivamente. El costo, hay 8 artículos y aquí muy importante, también va de la mano con lo que se mencionaba anteriormente de cómo almacenar los datos. Aquí se menciona mucho cómo puede ser esto en la nube y hay cierta incertidumbre de cómo podrían ser esos costos. Ahora, el de Internet es el que más quiero destacar, ya que mencionan que hay zonas donde hay poca conectividad a Internet. Y eso en la realidad de Costa Rica está muy presente. La mayoría de los lugares donde hay equinos no va a haber conexión a Internet, no va a haber Wi-Fi y muy probable tampoco va a haber mucha señal. Entonces, esto me permitió tomarlo en cuenta desde un inicio en la aplicación, en el proceso, para poder hacer un modo offline. Ok, ¿cómo fue el proceso de recopilación de requerimientos? Bueno, se entiende el contexto del uso de la aplicación, se recolectan y especifican requerimientos, se producen soluciones de diseño, se evalúa el diseño contra los requerimientos y se pregunta, ¿satisface los requerimientos? Aquí fue extremadamente útil tener la participación activa y continua de las expertas del SINA. De esta forma podía saber si ya puedo seguir a la siguiente funcionalidad o no, necesito seguir entendiendo más cada detalle para poder incluso seguir contextualizándome, hice estas personas y también este storyboard. Entonces, pasamos a la implementación. Esta ya es la fase 2. Hablamos del diseño y la implementación. El prototipado inicial fue por medio de Figma. Flutter fue el framework seleccionado para el desarrollo multiplataforma. Flutter es de Google, entonces para seguir de la mano con Google, pues seleccioné Google Cloud, Firebase y Storage para los almacenamientos de datos y Hive para el almacenamiento local. La arquitectura, pues, es de block. Es una arquitectura limpia con separación entre presentación, en las capas de presentación, dominio y datos, y se utilizaron repositorios y DTOs para la sincronización y el manejo de los datos. En esta imagen se puede ver la separación de las capas, la capa de datos del lado derecho, en el centro dominio y el lado izquierdo la presentación. Se pueden observar cómo los DTOs están en el medio de lo que es la conexión con los APIs, con las bases de datos. Todo esto comunicándose con repositorios que se entrelazan con las interfaces
para poder ser llamadas y utilizadas por los casos de uso. Y aquí abajo también pongo un poco más específico en el código cómo se pueden visualizar todo esto. Aquí también hay ejemplos más concretos sobre cómo es que se cumplen estos principios SOLID y creo que van a quedar incluso más claro ejemplificando el patrón de diseño de Composite. En el código tenemos una entidad de equino y esta entidad de equino tiene dos clases hijas. La primera es la de un equino individual y la de un equino, una manada de equinos. Entonces, en el código, en distintas partes, por ejemplo aquí, en una interfaz de repositorio, al comunicarse con los datos, tenemos una función de guardar equinos. ¿Qué es lo que va a recibir como parámetro? Únicamente una entidad de equino. Podemos pasar tanto el grupo como uno solo. Entonces, esta flexibilidad fue muy útil en el código y de hecho en este otro ejemplo de repository y de DTOs también se puede visualizar. Vamos de la mano en el hecho que tenemos una interfaz de un repositorio que ejemplos de soluciones concretas de esa interfaz puede ser el repositorio con Firebase, el repositorio con Storage, el repositorio con Hive, que es la base de datos local, y bueno, entonces aquí, este repositorio vemos que se comunica con DTOs antes de comunicarse con cada solución concreta. Entonces, eso facilita mucho la comunicación, ya que siempre vamos a darle los datos a cada solución concreta, a cada Firebase, a Storage, de la forma que ellos necesitan los datos, y nosotros siempre los vamos a manejar en el código como también nos es más cómodo. Ahora, hablemos de las funcionalidades de la aplicación. Vamos a abarcar una por una, del lado izquierdo viendo el prototipo y del lado derecho viendo la aplicación ya en su producto final. Entonces, hay un manejo de usuarios, las personas pueden crear usuarios e iniciar sesión. Ya luego de eso hay un concepto de quinos o manadas que se pueden tener aquí registrados, aquí se ven los nombres, y además van a estar linkeados con una finca. Entonces, al tener una finca en donde se puedan tener quinos o manadas, ya entonces podemos realizar las evaluaciones. Las evaluaciones van por categorías. Eso sigue, por ejemplo, el principio de Awin. Y estas categorías son general, es de salud, es de instalaciones y rutinas, de comportamientos. Es en una modalidad de formulario. Como pueden ver aquí, entonces se va pasando por cada etapa. Muchas de ellas tienen una opción de multimedia. Es esta camarita que está aquí en el lado derecho y ahí se puede juntar cualquier tipo de multimedia. Cuando ya se realizan las evaluaciones, hay un historial de las evaluaciones realizadas para ese quinoa manada. En este lado izquierdo vemos un ejemplo. El caballo 3 tuvo en esta fecha del 2023 una evaluación con un rating de 4.0. En el lado derecho podemos ver más detalles de esa evaluación. Vemos las preguntas y van a estar marcadas de un color. El color verde si está si es un indicador positivo de esa pregunta. El color amarillo es que hay una recomendación. Podría haber algo mejor en el cuidado del equino con respecto a esa pregunta. Y podría haber un rojo para indicar que hay una acción a tomar ahí con un poco más de urgencia. En este caso tenemos una pregunta, la respuesta que dio el usuario. Y dependiendo de esa respuesta, o incluso podría depender también de respuestas de otras preguntas, el sistema genera una recomendación. Y en este caso, muy interesante, se adjunta una imagen y esta imagen es real, es del, de una de las validaciones que vamos a ver posteriormente en el campo con un equino real. Y ahí se puede observar claramente. Y ya pasamos a la fase 3. En la fase 3 tenemos la validación y entonces hablamos de una estrategia de evaluación multietapa, donde cada versión incorpora retroalimentación de las anteriores. Aquí hablamos que una única sesión captura principalmente las primeras impresiones. Las necesidades, dificultades y patrones de interacción evolucionan conforme las personas utilizan el sistema. La participación de distintos perfiles también permitió analizar la estabilidad de la experiencia de uso y realizar lo que en este caso fueron tres evaluaciones, permitió la validación progresiva, la triangulación y el refinamiento iterativo. En los métodos utilizados, pues fueron las pruebas de usabilidad con usuarios finales, los recorridos cognitivos, el Thinking Aloud y el UEQ, el cuestionario, que es, bueno, de los más utilizados en UX, y lo utilizamos porque mide la experiencia incluso en distintas categorías. En el caso de Thinking Aloud, según la literatura, nos menciona que nos permite comprender, en este caso, por ejemplo, por qué ocurren los problemas detectados por UEQ. Entonces, esta combinación cuantitativa y cualitativa es muy valiosa. Además, los recorridos cognitivos fueron muy importantes em, para evaluar las tareas si podían ser completadas de forma intuitiva.
identificando dificultades de aprendizaje, de navegación, de comprensión de la interfaz desde las primeras interacciones. Entonces, ya viendo la muestra, hablamos de cada etapa. En la primera hay 22 estudiantes de zootecnia, en la segunda 9 estudiantes de zootecnia y en la tercera 6 personas expertas del ICP, del Instituto Clodomiro Picado. La distribución básicamente fue, en el caso de los estudiantes, contaban entre 1 y 4 años de experiencia en la universidad, 8 hombres y 23 mujeres. En el caso de los expertos, habían un médico veterinario, 3 asistentes técnicos veterinarios y 2 trabajadores agrícolas. Entonces, ¿por qué esta muestra? Bueno, porque hay un enfoque exploratorio. No se busca la generalización estadística, sino validar la viabilidad y detectar los patrones de uso. Esta muestra sí supera los mínimos comúnmente recomendados para identificar problemas de usabilidad y obtener retroalimentación cualitativa. La disponibilidad limitada de estos estudiantes expertos, participantes expertos, pero restringe la generalización estadística de los resultados. Sin embargo, la evaluación es coherente con una investigación de ciencia del diseño basada en el estudio y refinamiento de un artefacto en su contexto de uso. Entonces, ¿cómo fue cada evaluación? Bueno, aquí vemos un resumen. Siempre había una inducción y explicación de la actividad. Había una actividad como un coaching en el que se podía observar el contexto, se introducía la aplicación. Posteriormente, cada persona descargaba e instalaba la aplicación en su teléfono móvil. Se presentaban las tareas, objetivos y escenarios. Nos desplazábamos al campo. Siempre en las 3 evaluaciones hubo un equino real al menos para poder utilizarlo en la evaluación y se ejecutaban las tareas. Mientras estas se ejecutaban, se practicaba el thinking aloud para poder escuchar qué era lo que pensaban cada una de esas personas. Al finalizar las tareas, teníamos un cuestionario UEQ y de forma grupal una sesión de retrospectiva y discusión. Entonces vamos una por una. En la primera que se hizo, en la primera evaluación, se crearon usuarios, iniciaron sesión con esos credenciales, registraron fincas y equinos o manadas, los evaluaron y se analizaron los resultados de la evaluación. Entonces, el lado cualitativo. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Ajustar la redacción de preguntas, mejorar la retroalimentación sobre avance de evaluaciones, optimizar el manejo de archivos multimedia, hacer más visible el estado online o el offline, permitir un guardado parcial e incorporar visualizaciones para interpretación de resultados. Entonces, se identificaron oportunidades de mejora, principalmente relacionadas con la visibilidad del sistema y el soporte durante la evaluación. Pasamos a la parte cuantitativa y entonces aquí tenemos los datos, los resultados de cada categoría y lo vamos a contrastar con los resultados que hay en la base de datos de forma global de UEQ. Esto sitúa la atracción, la transparencia, la controlabilidad y la novedad en excelente y posiciona la eficiencia y la estimulación en bueno. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, al tener todas las dimensiones en +1, entonces indicamos una percepción positiva. La atracción y transparencia alcanzan valores superiores a +2, que son óptimos, y la aplicación presenta una experiencia de usuario favorable desde las primeras validaciones. Lo que implica esto es que existe evidencia inicial de la viabilidad y aceptación del artefacto, y se identifican oportunidades mejores en eficiencia y retroalimentación del sistema. En la segunda evaluación, pues ya tenían cada uno su usuario, entonces se les da un usuario predeterminado, inician sesión, identifican una finca, crean equino manada, los evalúan con o sin conexión. Ahí la verdad es que hicieron casi que todos los escenarios y también tanto con manadas, con equinos y adjuntando archivos multimedia. Se ven los detalles, se elimina un equino y se elimina una finca. Lo primero a abarcar en lo cualitativo fueron cuáles fueron esas mejoras implementadas desde la evaluación anterior. Pues hubo ajustes en formularios y preguntas, refinamiento de retroalimentación y mejora en manejo offline. Los nuevos hallazgos, bueno, es necesario aclarar un poco más en las preguntas del protocolo, reforzar la comunicación del estado sin conexión. Y como resultado se redujeron problemas iniciales, pero permanecen desafíos asociados a la interpretación de información especializada. Del lado cuantitativo, igual contrastando con la base de datos del UEQ, posicionamos todas las categorías en excelente con excepción de de eficiencia, que se sitúa en bueno. En la interpretación, pues se mantienen estos resultados positivos en todas las dimensiones. Mejoran atracción y controlabilidad respecto a la primera evaluación y la eficiencia continúa siendo la dimensión relativamente más baja, pero igual se sitúa en bueno. Y la implicación es que los cambios implementados sí mejoraron la experiencia percibida y persisten oportunidades todavía para simplificar los flujos de interacción. En la tercera evaluación, que esta fue con los expertos, se presenta el protocolo estandarizado del sistema, se crean los usuarios, inicia sesión, se crean las fincas, se asignan permisos. De hecho, entre los expertos utilizaban la misma finca para poder
probar todo esto en la aplicación y posteriormente evalúan el equino o la manada para terminar interpretando esta retroalimentación y los resultados de la evaluación. ¿Qué, qué mejoras se implementaron de la versión anterior? Pues se clarificó en las preguntas del protocolo, se fortaleció el funcionamiento offline y el guardado parcial de evaluaciones y hubo mejoras en navegación y retroalimentación visual. Aquí hay nuevos hallazgos. Hay la complejidad en la gestión de usuarios y roles y permisos. Hay una dificultad para interpretar algunos estados. Hay oportunidad de mejora en evaluación y gestión multimedia. Y se ve la necesidad de una mejor correspondencia entre la interfaz y las prácticas reales de evaluación equina. Como resultado, se resolvieron gran parte de los problemas identificados anteriormente. Los nuevos hallazgos se concentraron principalmente en la adopción por usuarios expertos y la alineación con procesos reales y se identifican recomendaciones concretas para futuras implementaciones orientadas a la transparencia, controlabilidad y la adopción institucional. En los resultados cuantitativos tenemos la atracción, estimulación y novedad en excelente y tenemos la transparencia, la eficiencia y controlabilidad en bueno. De aquí, bueno, primero damos un hallazgo relevante y es que los expertos valoraron muy positivamente la utilidad e innovación del sistema y que la transparencia, eficiencia y controlabilidad todavía obtuvieron valores relativamente menores. Se interpreta que hay una brecha entre el modelo conceptual del sistema y los modelos mentales de usuarios expertos del dominio y que hay principales dificultades relacionadas con la comprensión de estados, permisos, roles, flujos y significado de resultados. Aquí es que es muy importante mencionar también que las personas expertas en este caso presentaban cierta dificultad de adopción tecnológica. Incluso antes de descargar la aplicación, pues me pidieron ayuda en varias ocasiones para poder descargarla y para poder empezar a utilizarla. Hay un grado de alfabetización digital que es muy importante tomar en cuenta y fue muy valioso también para poder realizar todos estos análisis. El descenso relativo en transparencia, eficiencia y controlabilidad no invalida el sistema, sino que más bien revela desafíos de adopción tecnológica que emergen cuando las herramientas son utilizadas por expertos reales del dominio. Además, estos hallazgos orientan futuras mejoras en claridad, retroalimentación, navegación y soporte contextual y son evidencia valiosa para fortalecer la adopción del sistema en escenarios reales. Aquí, al integrar los resultados, tenemos la evolución de los hallazgos por cada evaluación y podemos decir entonces que cada iteración permitió reducir los problemas identificados previamente. Los hallazgos evolucionaron desde aspectos operativos hacia aspectos de adopción y uso experto, y la evaluación multietapa sí permitió identificar oportunidades de mejora que difícilmente habrían emergido en una única sesión de validación. Al unir todos los datos de las tres evaluaciones, podemos ver del lado cuantitativo, además, que atracción, estimulación, novedad y controlabilidad se mantuvieron en excelente, transparencia y eficiencia en bueno. Y tenemos esta pequeña gráfica para poder visualizar cómo fue la tendencia de cada una de estas categorías al pasar cada evaluación. Es muy importante también destacar aquí la confiabilidad de estos resultados, qué tan seguros podemos estar de que estos resultados que realizaron las personas pues tenían sentido. Entonces, para esto se utiliza el coeficiente lambda 2 de Goodman para cada dimensión y se interpreta que todas las dimensiones sí presentan niveles de consistencia aceptables para estudios exploratorios. Los resultados sí muestran una estabilidad y coherencia interna entre los ítems evaluados y la confiabilidad observada respalda la interpretación de los resultados obtenidos mediante UEQ. Por lo tanto, los hallazgos cuantitativos sí cuentan con un nivel adecuado de confiabilidad para una validación exploratoria bajo ciencia del diseño. Entrando en discusión, pues el trabajo sí coincide con la necesidad de combinar métodos UX para completar una visión más completa. También los resultados son consistentes con los estudios que recomiendan combinar DCU, HCI y ACI. En los hallazgos, la triangulación sí permitió identificar hallazgos que no hubieran emergido en una única validación y estamos innovando en esta herramienta al crear un sistema que conforma las categorías de autogestión, de prevención y respuesta a síntomas, que utiliza un único protocolo estandarizado que digitaliza todo el proceso, incluyendo la evaluación, y que integra funcionalidades como la gestión de fincas y de equinos, el historial y la retroalimentación, todo en una sola aplicación móvil. Hay distintos niveles de aportes. Entonces, primero veamos el aporte práctico. Tenemos una aplicación móvil funcional. Está centrada en el bienestar de los equinos, no solo caballos, sino caballos, burros y mulas. Está orientada en el dominio costarricense, está en el idioma español, está ajustada a su realidad, acepta zonas de poca conectividad a Internet, adopta un protocolo de evaluación con retroalimentaciones realistas. Este sistema innova
y tiene su control y organización de usuarios equinos, registros estructurados, historial de evaluaciones e indicadores de bienestar y retroalimentación para personas usuarias. El aporte metodológico es que es una aplicación respaldada por procesos de validación y desarrollo bajo ciencia del diseño. La triangulación entre distintas pruebas de evaluación con la finalidad de mejorar el UX. Y el aporte académico es que se presenta evidencia empírica sobre el diseño y validación de tecnologías móviles para bienestar animal equino en un contexto interdisciplinario. Hay hallazgos sobre la relación entre la experiencia del dominio y la experiencia tecnológica durante la adopción de herramientas digitales. Se identifican también barreras de usabilidad y experiencia de usuario relevantes en el sistema de evaluación. Surgen recomendaciones de diseño para futuras aplicaciones y el conocimiento sobre la integración de protocolos de bienestar animal, gestión de la información y evaluación de UX en una única aplicación móvil. Como conclusión, se implementó una aplicación móvil alineada con las necesidades prácticas de los expertos del área de zootecnia. Se identificaron cuáles eran esas funcionalidades prioritarias para apoyar la evaluación del bienestar equino. Se demostró la viabilidad de digitalizar los protocolos en Costa Rica y se evaluó la usabilidad y experiencia de uso mediante un proceso multietapa con estudiantes y personas expertas en zootecnia. En las limitaciones, el tamaño de muestra fue limitado, por lo que esto debe interpretarse como una evidencia exploratoria. La disponibilidad de los participantes limitó la diversidad de los perfiles evaluadores. Las pruebas se desarrollaron en condiciones guiadas o supervisadas, lo que pudo influir un poco en cómo las personas interactuaban con la aplicación. El estudio se centró únicamente en el contexto costarricense y en las instituciones vinculadas al proyecto del SINACITIC. Y las evaluaciones, pues no fue posible realizar un análisis de uso longitudinal para ver su adopción sostenida durante el tiempo. Por lo tanto, como recomendaciones, alineado con esto último que acabo de decir, se sugiere realizar evaluaciones longitudinales, ampliar la muestra de participantes, validar la aplicación en contextos de conectividad limitada por más tiempo, fortalecer esa gestión de roles, permisos y privacidad, agregar secciones de ayuda también sería muy beneficioso, explorar herramientas de analítica, reportes, visualización para la toma de decisiones, evaluar la posibilidad de obtener otras especies en este tipo de sistemas y documentar todas esas buenas prácticas de diseño y evaluación para aplicaciones interdisciplinarias similares. Entonces, se realizaron dos publicaciones para esta investigación. La primera en el año 2024 en SISTI, que fue realizada en España, y se tiene en proceso de envío y revisión este segundo para 2027 en World SIST en Sudáfrica. Entonces, aquí están las referencias y pues muchísimas gracias. Quedo atento a preguntas.